Y el señor Jorge Pizarro, muchos cuentos del tío, ¿no, Jorge? Bueno, Ezequiel Salis, Marisa Esteban, es un especialista en sistemas informáticos y ha tomado la prolija actividad a su cargo de juntar más o menos cuáles son las variantes del cuento del tío, desde las más conocidas, rudimentarias y artesanales, por decirlo de alguna manera, hasta las más sofisticadas. La verdad, tengo que estar asistido por este verdadero manual, porque yo no puedo creer. Claro, uno va escuchando hechos aislados. Entonces, sirva este rato del noticiero para, de alguna manera, hacer o dar algunas sugerencias para estar atentos y prevenir. Presten atención porque algunas hasta pueden ser risueñas, ¿sí? Pero todas son peligrosas. Voy a arrancar por esta que tiene que ver con cuando te roban el neumático, ¿sí? Vos vas a buscar el auto, lo dejaste en la calle, el auto parece que está en su posición y sin embargo, normalmente y del lado contrario al del cordón te llevan la goma. Claro, no es por donde vos entrás. Habitualmente ven quién deja el auto estacionado y el frente de su casa está sobre la vereda que da al asiento del conductor. Bueno, roban la goma trasera, se la llevan completa, trasera al lado contrario, es decir, la trasera derecha. Cuando uno va a arrancar, el auto se cae. Están ahora dejando carteles. Los carteles que dicen, si usted quiere recuperar su cubierta, pague tanto. ¿Tanto cuánto es? Entre el 40 y el 50% del valor de la cubierta. Y el trueque se hace normalmente en rutas del conurbano o bien en estaciones de servicio aisladas. Vos llegás a la estación de servicio, parece que estás bajando una goma para inflarla, en verdad estás tratando de recuperar tu llanta y cubierta. Bueno, primer cuento del tío, te roban la goma y hasta te dejan el monto del rescate. El segundo, ya ocurre mucho, por ejemplo, en Once y en Retiro. Te ensucian la ropa y entonces alguien pasa, te advierte, o es más, los más gentiles delincuentes te ofrecen algún papel tisú para limpiar la ropa. Cuando giraste para limpiar, normalmente te ensucian el lado contrario, donde llevas el bolso, te tironean el bolso y te lo llevas. El cuento de la mujer embarazada. Uno ve que la puerta de su casa o en la puerta de casa alguien toca el timbre, una señora que tiene la panza así, embarazo de 7, 8, 9 meses. Finge estar descompuesta, pide un vaso de agua. Esto normalmente se lo hacen a las personas mayores, que son buenas, abusan de esa ingenuidad de nuestros adultos mayores. Cuando abre la puerta o le alcanza un vaso de agua, aparecen los cómplices y fuerzan el ingreso para luego desvalijar. El cuento de quien viene a reparar siendo integrante de una empresa de servicios públicos. Carnet falsos, uniformes que son parecidos a los reales. Cuando a alguien se le descompone, por ejemplo, el teléfono o debe hacer arreglar la red de luz o de gas, normalmente uno hasta incluso puede pedir la identificación del técnico que va a casa. Bueno, a veces utilizan a personas desprevenidas, hablamos también de las personas mayores, o sabe que ahora apareció uno nuevo. ¿Vio que hay muchas veredas rotas o muchas veredas donde la tapa de agua tiene una pérdida? Bueno, ¿qué ofrecen? Arreglar eso, pero piden 30, 40, 50 o hasta 100 pesos para hacerlo más rápido e ir a comprar los materiales. Resulta ser que no arreglan y además el dinero lo distraen, se lo llevan, no tiene nada que ver con reparación alguna. Otras modalidades, preste atención porque esta es cuasi cibernética. Llaman diciendo que pertenecen al centro de atención del cliente del banco donde uno opera. Dicen, señora, mire, conéctese, o señor, con este 0800 que le vamos a hacer un blanqueo por cuestiones de seguridad de todas sus claves. Cuando uno llama a ese 0800, hasta incluso hay un contestador automático que muchas veces hasta tiene la música característica del banco en cuestión. Resulta ser que todo es una patraña, es un teléfono montado para eso. Cuando uno empieza a digitar los datos antiguos o pasar los datos nuevos, en verdad lo que hacen es recolectar la información digital por pulso de cada uno de esos datos y a partir de allí rápidamente te vacían la cuenta. Cuando te diste cuenta, pensaste que tuviste o hiciste una maniobra para tener mayor seguridad y todo lo contrario. El cuento del tío para robar computadoras portátiles. Por ejemplo, doy un caso. Gerardo Rosín, periodista, animador, estaba en un bar.
Se acercó una parejita, parecían cholulos, que simpatizaban con él, que les gustaba lo que hacía en la radio o en la tele. Le pidieron un autógrafo. ¿Qué hizo Rosín? Agarró el papel con una mano, el talonario con una mano, y con la otra mano escribió. ¿Qué tenía en la mesa del barcito? La computadora. Bueno, cambiaron talonario y lapicera por la computadora que se llevaron corriendo. Digamos, esta otra variante del cuento del tío. También están aquellos que manejan sistemas de email. Básicamente lo hacen creando cuentas falsas para también recolectar información que tenga que ver con claves bancarias o tributarias. Hay otra manera, preste atención a esta que no tiene desperdicio. Mucha gente de actividad agropecuaria cae en esto. Ofrecen maquinarias bancarias, maquinarias agropecuarias, ofrecen fertilizantes, ofrecen sistemas para producir más soja. Concretan una entrevista en Buenos Aires. El hombre de campo llega a la ciudad. En el lugar a donde llegan ya hay previamente en marcha una operación. Es decir, mire, le ofrecemos, por ejemplo, tenemos esta máquina para su campo que la vendemos al 50% de su valor porque era un remanente de un loteo que se remató en aduana. Inventan eso. Llegan acá, vienen con un poco de dinero, le sacan el dinero, es toda una patraña, o bien vienen, los conectan y con armas de fuego les vacían lo que ellos traen. Está también el cuento del tío de las inmobiliarias. Hay personas que se dan cuenta que sus terrenos, que son terrenos que por ahí heredaron familiarmente, o terrenos que tienen y no les prestan, lo han comprado como inversión y quedaron allí, o terrenos baldíos. Bueno, inmobiliarias que aparecen, esto ha ocurrido en varias ocasiones, personas que se dan cuenta o que les avisan que sus terrenos, sus propiedades, básicamente lotes, están para ser alquilados y o vendidos en distintas inmobiliarias. Buscan, seleccionan aquellos lugares que o son baldíos o son terrenos no muy frecuentados y los colocan justamente para actividades inmobiliarias, para operaciones en este rubro que muchas veces se concretan si es que el dueño no se da cuenta, porque también está toda una mafia en marcha operando que tiene que ver con escrituras falsas, sellos de escribanos falsos, etcétera, etcétera. Hay por allí, bueno, a la hora de alquilar, es propietario, el que llega con un documento falso y con garantías que son falsas. Hoy hay hasta incluso cooperativas que ofrecen esas garantías. Bueno, hay que chequear, porque esas cooperativas a veces son nada más que un sello de goma y punto. Por eso, mucho cuidado. Hay otras más antiguas, como por ejemplo las que ocurran en el taxi. Cambiar billetes de 10 pesos por falsos. Uno entrega los originales, devuelven los falsos. Y también en los taxis se han detectado este tipo de cuentos, como por ejemplo el taxista que durante el viaje elige bien a su víctima. Ellos saben semblantear, saben con quién o a quién pueden perforar con una historia triste. Le dicen, mire, tengo una hija que ha pasado esto. Estoy dando la crónica de un episodio real. Tengo una hija, está en el hospital de niños, hay que operarla gravemente. La persona se conmueve y ¿qué hace? Le da una propina amplia. Bueno, además, no solo recibe esa propina amplia, sino que recibe, por ejemplo, tal vez la posibilidad de contactarse con otras personas a las cuales ir a pedirle para también supuestamente ayudar a este niño, pariente, hijo, sobrino, nieto que tienen allí internado. En definitiva, todo una mentira. Y finalmente, otra mafia que opera con mucha complejidad informática es la mafia de la documentación para extranjeros. Aquí las cifras son siderales, porque el trámite arranca pidiéndote de a $200, entre 200 y 500, acorde de dónde venga el extranjero para nacionalizarse. De acuerdo a dónde venga, ellos ofrecen gestiones rápidas, personalizadas y 100% eficaces, llegan a pedir hasta $1000. Van de alguna manera estableciendo periodos para la tramitación. Cada vez que un periodo finaliza hay que poner más dólares, etcétera, etcétera. Y la última, que he seleccionado, 19 hay en total, es la del mercado laboral. Vení, yo te consigo trabajo, llená la ficha, mis honorarios son 30 pesos. ¿Saben a cuánta gente con el deseo
de la búsqueda o la necesidad de la búsqueda de trabajo de tantas personas de a 30 a 50 pesos, supuestamente por ese trabajo de gestoría de búsqueda laboral, han estafado? Son crápulas, no tienen escrúpulo alguno y en lugar de ir a trabajar eligen esta manera de vivir. Verdaderos delincuentes. Y una